Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y estas son las noticias de la semana. Kang-in Lee deja de ser jugador del PSG. El surcoreano se va al Atlético de Madrid por aproximadamente 40 millones de euros. Y la verdad es que a todos nos da mucha tristeza. Personalmente siento que Lee merecía muchos más minutos dentro del PSG. Y es que no solamente tenía que competir con otros jugadores como Dembélé o Doué, sino que cuando había minutos disponibles, Luis Enrique muchas veces ponía antes a Mayulu, pero aún así Kang-in Lee fue parte del PSG histórico. Y ojo con esto, porque también colaboró por la conquista del sextete. ¿Recuerdan ese gol contra el Tottenham? Sonымен Dembélé. Dembélэнің пасы өте қауіпті. Vitinha, ары қарай Lee Kang-in. Sin ese gol, quién sabe qué hubiera pasado. El Tottenham nos pudo haber ganado la Supercopa de Europa y en ese caso era un adiós al sextete. Pero hay algo todavía más importante que tenemos que hablar. Desde la salida de Messi, el PSG era uno de los equipos más odiados del mundo occidental y además se vendió muchísimo la idea de que el PSG había maltratado a Messi, cuando en realidad la historia fue bastante compleja, pues el PSG le dio a Messi un entorno que le permitió llegar en perfectas condiciones a Qatar 2022. Y después de Messi llegó Kang-in Lee, el Messi del mundo oriental. Y aquí sinceramente nosotros sentíamos que estábamos sentados sobre un barril de pólvora. Imagínense que a Lee le hubiera ido mal en el PSG. El PSG se hubiera convertido en un equipo mucho más odiado a nivel mundial. Pero pasó todo lo contrario. Kang-in Lee le ayudó muchísimo al PSG en esta etapa post-Messi. Atrajo patrocinadores, ayudó a vender camisetas y aunque muchas veces esto no se ve dentro de la cancha, también fue un alivio para el club en términos comerciales. Y al final pasó algo completamente diferente a lo que ocurrió con Messi. Kang-in Lee sale del PSG dejando muchísimo más que lo que recibió. Y aunque obviamente nos hubiera gustado verlo jugar más, creo que no se va mal del club. Se marcha como bicampeón de la Champions League y habiendo tenido participación en momentos importantes para construir este PSG histórico. Así que Kang-in Lee, muchas gracias, te vamos a extrañar muchísimo. Y ahora pasemos al mercado de fichajes porque tenemos que hablar de Diomande. Pues el PSG se baja del barco y renuncia por Diomande. Es oficial, el PSG no quiere entrar en una puja o subasta por la alza de este jugador. Además de que el salario que pedía era muy alto. Y no dudamos que Diomande sea un gran jugador, pero por más buen jugador que sea, es más peligroso que se pierda la armonía salarial y el buen ambiente que hay en el vestidor del PSG. Y está muy raro porque ahorita la prioridad de Diomande es el Real Madrid, que también está ofreciendo una cifra similar al PSG. De hecho, sentimos que Diomande ya está un poco mufado. ¿Se acuerdan de lo que pasó el año pasado cuando el Real Madrid entró a arrebatarle un fichaje al PSG a billetazos? Y si quieren agregar a Mbappé, también fue un fichaje que el Real Madrid quería sí o sí. La verdad está muy raro, pero ya veremos qué pasa en los próximos días. Así que para los fans de Diomande no se preocupen, con Barcola tenemos un ataque redondo. Pero bueno, el asunto ahora es que Barcola ya no quiere renovar con el PSG según las últimas informaciones. Así que de momento no son buenas noticias para el PSG. Se nos hace muy raro porque hace apenas 2 semanas Luis Enrique y Barcola habían hablado de que Barcola seguía en este barco. Tenemos oportunidad de ser tricampeón de Champions, entonces necesitamos un plantel muy vasto para evitar lo de la temporada pasada, es decir, que los jugadores no lleguen cansados o lesionados al final de la temporada. Y entendemos la posición del club de no romper las políticas salariales, pero corremos el riesgo ante la oportunidad de ser tricampeonato de Champions, de quedarnos con un plantel muy corto, que pueden llegar con lesiones o muy cansados al mes de mayo, que es más o menos la parte definitiva de la Champions. Y siguiendo con los fichajes, Ferran está cada vez más cerca del PSG. Actualmente será el candidato número 1 para reemplazar a Ramos. Ya existiría un acuerdo entre Luis Enrique, el PSG y el jugador, aunque todavía faltaría resolver el tema del precio. Y claro, el jugador viene de marcar el gol que le dio el Mundial a España, así que obviamente su precio se ha disparado. Dibu Martínez en su carrera con la selección llegó el centro, lo quiere ganar España. Aquí está, señoras y señores, el remate. ¡Gol! ¡Gol!
Pero este fichaje no debería tardar tantos días en resolverse. Y otra noticia importantísima, Luis Enrique ha renovado con el PSG hasta 2030. Y eso sinceramente nos da muchísima tranquilidad, porque había equipos que querían llevárselo, como el Chelsea o el Real Madrid. Pero Luis Enrique se queda en París. Y como aquí ya lo habíamos adelantado, Aquiluch está a nada de convertirse en un próximo jugador del PSG. Así que podríamos tener buenas noticias en los próximos días. Ahora vamos a desmentir algunos rumores. El rumor de que Luis Enrique quiere a Rodri es totalmente falso, así que no se preocupen, amigos del Manchester City. Y los fans del Bayern tampoco tienen que preocuparse. Olise no se va. Además, el Real Madrid está en una época bastante complicada. Si no sale nadie, no llega nadie. Y todavía menos si finalmente se concreta lo de Diomande. Pero hay algo que pocas personas están mencionando. Olise no parece estar muy interesado en el tema de patrocinadores. Y uno de los requisitos para ser jugador del Real Madrid es ceder una parte importante de tus derechos de imagen. Así que esto también podría influir en esta posible llegada. Pero bueno, en fin. El mercado de fichajes apenas comienza y el PSG ya dio muchísimo de qué hablar. Kang In-lee se va, pero el proyecto sigue creciendo. Tenemos renovado a Luis Enrique y Aquiluch parece estar muy cerca. Si disfrutaron el video, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Estas fueron las noticias de hoy. Nos vemos en un próximo episodio.